Hola a todos, sean súper bienvenidos a un nuevo episodio. Esta es una historia que probablemente muchos de nosotros tal vez no conozcamos porque no es como de nuestra cultura, pero a nivel mundial es bastante popular. Se celebra principalmente en Europa y también en algunos lugares de Estados Unidos. Por supuesto, antes recuerden seguirme en mis redes sociales. Saben que me encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como Jen Mystery. Y quiero recordarles que cada me gusta, cada comentario, cada vez que comparten los videos me ayuda muchísimo para seguir haciendo videos de misterio. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo. Y ahora sí, vamos a comenzar. San Patricio es una de las festividades religiosas más populares a nivel mundial, pero realmente ¿en qué consiste o más específicamente quién era San Patricio? Tal vez a este lado del mundo como que no lo tenemos muy presente, pero realmente marcó, digamos que un antes y un después en la historia europea. Patricio fue una persona real de carne y hueso que existió. Según algunos investigadores dicen que Patricio probablemente nació en el año 385 después de Cristo, en lo que hoy actualmente es Gran Bretaña, pero en esa época era un territorio de Roma. Realmente no se sabe mucho acerca de sus primeros años, pero hay cosas que se han logrado saber gracias a un documento escrito por Patricio llamado Confesio. Allí él dice que nació en un lugar llamado Banaven en Taverniae, pero realmente esta zona pues al día de hoy nunca se ha podido identificar. De acuerdo a algunas investigaciones que hicieron, lo más probable es que esta zona en la actualidad sería una región llamada Dumbarton o Ravenglass en Gran Bretaña. Patricio relata que su padre era un juez llamado Calpurn y su madre era Conchesa. Y esta mujer era sobrina de un personaje muy popular llamado San Martín de Tours, que nació en el 316 y falleció en el 397 después de Cristo. San Martín de Tours era un obispo católico que años después fue declarado como santo y es patrono de varios lugares en el mundo. La basílica en su honor más popular es la Basílica de San Martín de Tours. Y como dato curioso, en Colombia, en el departamento de Boyacá, San Martín de Tours es el patrono de la ciudad de Sogamoso. También a nivel Colombia es bastante popular en Bucaramanga. Cuando Patricio tenía 16 años, lo capturaron unos piratas y se lo llevaron para Irlanda. Allí él vivió varios años como esclavo en unas condiciones pues bastante complicadas. Hay un escritor que dice que Patricio fue vendido como esclavo al lado de dos mujeres más, quienes se llamarían Darerca y Lupilda. Realmente no se sabe si Patricio era hijo único o si tenía hermanos, pero se cree que tal vez estas mujeres eran más o menos como amigas muy cercanas de él que él consideraba sus hermanas. Así que pasarían a considerarse más como hermanas de fe. Un cacique local en Irlanda llamado Miliu o Miliuk de Antrim fue quien compró a Patricio como esclavo y su tarea era encargarse del rebaño que quedaba cerca al valle de Bright. Allí duró 6 años y dice que fue un tiempo bastante complejo. Patricio tuvo que arrebar al rebaño casi desnudo todos los días en todas las estaciones del año. Es decir, hasta cuando era invierno pues tampoco tenía mucha ropa y aún así tenía que hacerlo. Un escritor que estudió la vida de Patricio relató que realmente la vida de pastor esclavo que él llevaba era una vida bastante infeliz. Porque así como sigue pasando en la actualidad, pues esta persona fue literalmente como arrancada de la civilización y llevada a un lugar en donde ya no tenía contacto con la gente, tenía que trabajar mucho y las condiciones eran bastante difíciles. Además, como era de suponerse, el dueño de Patricio tenía muchos otros esclavos y no apreciaba la vida de ninguno. Así que generalmente estos pastores pasaban muchísimo tiempo en el campo completamente solos. Dice que incluso pasaban meses en las colinas y en caso de que llegaran a encontrarse como a otra persona y hablar con ellos, pues las consecuencias eran bastante fuertes. Resulta que Patricio pues obviamente estaba un poco cansado de toda esta situación y la única salida fue comenzar a rezar. En Confesio él cuenta que realmente nunca había puesto atención a las enseñanzas de Dios,
no creía en la religión ni que existiera Dios y decía que los sacerdotes le parecían bastante ridículos. Y pues en este punto él ya no tenía otra salida que comenzar a rezar, aferrándose a las creencias de sus padres. Entonces la fe de Patricio comenzó a crecer y a crecer cada día más. En Confesio dice: el amor y temor a Dios aumentó más y más ante su grandeza. Creció más amor en mi corazón, mi fe se afirmaba, mi espíritu se engrandecía. Así que oraba cientos de plegarias al día y por la noche otras tantas. Me levantaba antes del alba, en la nieve, el frío, la lluvia, y sin embargo no sentía dolor, ni tampoco era perezoso. Para ese entonces el Espíritu de Dios me daba calor. Comenzó a rezar diariamente hasta que una noche tuvo un sueño muy extraño. En el sueño había una voz que le decía que su ayuno había sido recompensado y que se iba a ir a casa. Y en efecto le mostraban un barco que estaba esperando por él para zarpar. En ese momento Patricio tomó la decisión de escapar y caminó más de 200 millas hacia la costa. A ciencia cierta no se sabe exactamente cuál era, pero a día de hoy se cree que es un lugar llamado Wexford. Allí en efecto habían muchos barcos, por lo que intentó hablar con las personas para que lo llevaran en alguno hacia Gran Bretaña. Lastimosamente en todos lo rechazaron. Entonces dicen que en ese momento comenzó a rezar con mucha devoción y a pedir ayuda. Sorprendentemente, el capitán de un barco ordenó que fueran a buscarlo y zarpó con ellos hacia Gran Bretaña. Llegaron 3 días después a las costas de Gran Bretaña. Cuando desembarcaron en Gran Bretaña, él iba en compañía de otros marineros, pero realmente no tenían idea en dónde estaban. Lo único que sabían era que el paisaje era bastante desolador y desértico, entonces no había nadie. Dice que ellos tardaron 2 semanas cruzando este desierto. Como Patricio iba constantemente rezando, los compañeros se reían y se burlaban de él y le decían que de qué servía su fe si no tenían agua ni comida. Él simplemente les dijo que confiaran y que rezaran a Dios y todo se iba a solucionar. Y de la nada apareció una manada de cerdos de la que pues obviamente comieron y se salvaron de morir de hambre. Patricio y los marineros continuaron viajando en compañía hasta que llegaron a un pueblo y desde ese punto Patricio siguió viajando solo hasta la casa de sus padres. Cuando llegó lo recibieron muy bien, pero Patricio ya no era la misma persona. Dicen que Patricio obviamente ya no era un adolescente, sino que ahora era una persona más madura, más corpulenta y psicológicamente cambiado pues por las experiencias que había vivido. Y que las personas de su edad pues ya habían sobrepasado a Patricio por lo menos en educación. Así que realmente Patricio no pudo adaptarse, pero aún así continuó viviendo por un tiempo con sus papás. Hasta que un día él tuvo otro sueño que era una revelación o una iluminación. Y cito: y ahí estaba una visión durante la noche. Un hombre llegó del oeste. Su nombre era Víctor y cargaba muchas cartas. Me las dio a leer y cuando empecé a leer había una voz que llegaba desde Irlanda. Entonces pensé que era la voz de los habitantes del bosque Focluit, cerca del mar occidental. Parecía que gritaba en una sola voz diciendo: ven con nosotros, santo niño, y camina de nuevo entre nosotros. Me sentí conmovido y no pude leer más. Entonces me desperté. Gracias a esto, Patricio tomó la decisión de continuar su camino y abandonó la casa de sus padres, a pesar de que le decían que no se fuera. Él viajó a Gaul, donde después de estudiar muchísimos años, se ordenó finalmente como obispo en Auxerre. Y en ese momento tomó la decisión de regresar a Irlanda porque él decía que su misión, su verdadera misión, era ayudar a las personas que había dejado allí. Dice que cuando él llegó a Irlanda, tal vez era una zona llamada Wicklow, la gente era bastante hostil, así que él se fue hacia el norte. Patricio ya había aprendido el idioma irlandés y conocía muy bien la cultura y las costumbres. Pero Patricio no fue el primer misionero en Irlanda. Antes ya habían estado otros obispos y misioneros católicos que pues ya habían llevado como un poco la religión allá. Realmente la mayoría de las personas en Irlanda eran paganos. Y en el 432 iban a celebrar un festival pagano llamado Ostara. El rey de allí había prohibido que cualquier persona en la zona
hiciera una fogata hasta que ellos hicieran como la hoguera más grande para inaugurar oficialmente el festival. Lo que pasó fue que Patricio ya tenía algunos seguidores y subieron a la colina al otro lado de Tara para prender una fogata. Cuando el rey vio esto, envió a unos soldados para que fueran y arrestaran a las personas que obviamente lo habían desobedecido. Dicen que mientras iban cantando un poema más conocido como la Coraza de San Patricio, que es un himno que también se conoce con el nombre de Faet Piada o el Grito del Ciervo, Patricio y sus compañeros lograron pasar como si ellos fueran una manada de ciervos y nunca los hubieran visto. Ellos llegaron a Tara, en donde Patricio tuvo como un encontrón o un enfrentamiento en un debate con los druidas. Como esta zona era especialmente como de una religión celta, pues obviamente tenían druidas. Y tenían ese título porque eran muy sabios y tenían muchos conocimientos de las tradiciones. Además, estas personas eran sacerdotes que eran encargados de realizar los rituales. Dicen que ellos interpretaban los acontecimientos de la naturaleza, también adivinaban el futuro y elaboraban pociones medicinales, especialmente con una planta que era el muérdago, que esta era una planta sagrada para los celtas. Pero obviamente si quieren saber muchísimo más de todo esto, por favor denle like y déjenme su comentario para saber qué contenido quieren que traigamos próximamente. Gracias al debate con los druidas, Patricio ganó el derecho a predicar para la reina y sus caciques. En este momento llegaron los soldados que dijeron que no habían podido apagar la fogata y que la había hecho efectivamente Patricio. Y se armó allí un desorden porque los soldados pues obviamente iban a arrestar a Patricio por la fogata, pero algunas personas lo defendían. El resultado fue que el rey pues lo respetó y lo dejó en libertad para que continuara con su misión. Los misioneros que ya habían estado antes de Patricio habían intentado convertir a la gente, pues diciendo que las reglas eran estas y de esto se trataba la religión. Pero dicen que Patricio ya conocía las virtudes paganas de lealtad, valentía y generosidad y dijo que los equivalentes cristianos eran la fe, la esperanza y la caridad. Y el punto fuerte de Patricio era que tenía mucho carisma. Y cuando él predicaba, pues realmente lo hacía como con mucho amor y cariño, porque realmente creían eso. Y el resultado fue que las personas irlandesas comenzaron a ser más humanitarias y más nobles, pero pues ellos no perdían como sus costumbres irlandesas que ya tenían. Un ejemplo era que Patricio decía que el agua bautismal pues en efecto sí era como una vida nueva con Dios, pero aún así la nueva vida estaba en todas partes en abundancia. Y todas las creaciones de Dios eran buenas. Patricio encontró varias comunidades cristianas que ya estaban en Irlanda y en la iglesia de Armagh él recopiló las leyes Brehon, escribió su confesio y se retiró. Las leyes Brehon gobernaron la vida y la política de la Irlanda celta hasta 1171, donde hubo una invasión. Y lo interesante de estas leyes es que eran diferentes. Antes las mujeres estaban subordinadas a sus maridos y a sus padres, pero después de que construyeron estas leyes Brehon, pues la mujer tenía un papel más importante en la sociedad. Igual todo era dominado por los hombres, pero la mujer comenzó a tener más libertades. Ahora podían tener independencia y el derecho a tener propiedades, cosa que en muchos otros lugares de Europa era imposible. También concedían los divorcios cuando las razones eran que el marido era impotente u homosexual. Entonces la propiedad se dividía dependiendo de cuánto hubiera aportado cada uno a la misma. Una cosa que no cambió era que el marido podía golpear a la esposa para corregirla, pero si el golpe dejaba marcas, ella tenía el derecho de pedirle al marido el equivalente de su dote en remuneración y si quería se podía divorciar de él. El dote era una suma que le daban a las personas cuando se casaban. También algo interesante era que la propiedad del patrimonio no se podía como vender o disponer libremente si ambos no estaban de acuerdo. Y lo malo era que las mujeres todavía eran subordinadas a los padres o a los maridos, pero aún así podían tener un papel más importante y más libertad de decisión.
Una cosa interesante era que los celtas se podían casar por un año y si la unión pues como que tenía éxito, el siguiente año podían renovarlo y continuar. Y si no, pues cuando se terminaba el año se divorciaban y ya y seguían con sus vidas. En cambio en la religión más de Roma, pues las personas que se casaban era hasta que la muerte los separe. También uno de los cambios muy grandes que hizo Patricio, o bueno, San Patricio, era que las mujeres tenían una jerarquía dentro de la iglesia, también había un día para la Pascua, ordenaban monjes y hacían ceremonias que eran pues como de tradición pagana y tradición católica o cristiana. Realmente este es un punto que en la iglesia actual como que no reconocen propiamente porque según ellos Patricio sí o sí impuso la religión católica romana y según ellos era igualita a la celta. Cosa que pues si uno investiga y analiza sí eran diferentes. Aún así Patricio fue una persona muy respetada en Irlanda y realmente sí pudo cambiar la vida de muchas personas. Obviamente consiguió muchos cristianos, pero también apoyaba bastante la alfabetización, la espiritualidad y la dignidad de cada persona. Dicen que antes de Patricio, pues los descendientes irlandeses venían como de una cultura muy guerrera y cuando ellos se convirtieron al cristianismo, Irlanda pasó a ser una isla de conocimiento y de santidad. Y pues igual también comenzaron a evaluar algunas de las tradiciones celtas. Los monasterios que hizo San Patricio se convirtieron en unas escuelas de alfabetización y allí compartían el conocimiento. Después de la caída de Roma, se dedicaron a recopilar varios de los escritos de la civilización occidental. Como Roma nunca invadió Irlanda, pues después de la caída del Imperio Romano, realmente no les afectó mucho. Así que muchas de las obras escritas y demás que ellos ya tenían, las conservaron y las copiaron para las generaciones futuras. Gracias a esto, Patricio fue reconocido y se celebra el día de su muerte, el 17 de marzo. Muchos de nosotros pensamos que San Patricio es como una celebración de personas vestidas de duende verdes que tienen tréboles y cervezas. Pero esta es la verdadera historia de la celebración de San Patricio el 17 de marzo. Cuando Patricio comenzó a evangelizar realmente utilizaba un lenguaje bastante sencillo. Con una hoja del trébol de 3 hojas, explicaba la Santísima Trinidad. Decía que como esas 3 hojitas formaban una sola y verdadera hoja, asimismo eran los 3 seres divinos, que eran Hijo, Padre y Espíritu Santo, y juntos formaban a Dios. Se cree que Patricio murió el 17 de marzo del año 461 y fue sepultado en Saúl en la región de Stratford-Lough. Uno de los desfiles más populares es el del 17 de marzo en la ciudad de Nueva York, que comenzó a celebrarse por primera vez en 1762 con la llegada de los inmigrantes irlandeses. Actualmente es celebrado por muchas personas a nivel mundial, a pesar de no ser como cristianos o paganos o católicos o demás, sino por ser una celebración donde la pasan bien. Tradicionalmente la fiesta de San Patricio se caracteriza por el color verde, por los tréboles, los duendes y las monedas de oro. A pesar de que esta festividad cae en un día hacia la Cuaresma y que hay reglas que la iglesia dice que no se pueden hacer, este día de San Patricio sí se permite tomar cerveza. El color verde está asociado con las hojas de los tréboles y los tréboles con la historia de la Santísima Trinidad. Los duendes son criaturas características de la cultura irlandesa y gracias al tema de los duendes se supone que ellos tienen unas vasijas que están llenas de monedas de oro y estas supuestamente se podrían encontrar al finalizar un arco iris. Esta es la verdadera historia de San Patricio que realmente me dejó bastante sorprendida. Creo que cuando las personas se dedican a predicar como desde el amor y no como desde el interés, es cuando las cosas son un poco más auténticas. Ya saben que esta es mi opinión independientemente de la religión que profese cada uno, pero aquí siempre estamos abiertos al debate, a la investigación y al misterio. Así que por favor síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como Jen Mystery.
También recuerden suscribirse ya mismo y darle a la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ningún video nuevo. Y quiero recordarles que con todos sus me gusta, sus comentarios y cada vez que comparten el video me ayudan muchísimo a seguir haciendo videos de misterio. La siguiente semana trataremos el misterio del jinete sin cabeza, así que no se lo vayan a perder. Nos vemos la próxima semana, recuerden dejar todos sus me gusta y sus comentarios y por ahora nos vemos en la próxima. Bye.